Buenos días, oyentes de Radio Día de la cadena Diario Europa. Soy Rafael Martín. Hoy nos acercamos a un tema de gran relevancia histórica, las epidemias, pero desde una perspectiva que toca muy de cerca a nuestra tierra. Hablaremos de cómo estos episodios no solo afectaron a nivel general, sino que también dejaron una huella importante en lugares como nuestra Villa del Aral. En particular, analizaremos cómo estas crisis sanitarias coincidieron con el inicio del nuevo régimen, un periodo marcado por profundas transformaciones políticas y sociales. El Aral no fue una excepción, siendo un claro ejemplo de cómo las epidemias pusieron a prueba la capacidad de las nuevas instituciones para proteger a la población en tiempos de cambio. A lo largo del siglo XIX, el Aral experimentó varios episodios de epidemias, siendo el cólera morbo una de las más comunes. Además, se registraron casos de viruela, que resultó ser la epidemia más mortífera, aunque tanto esta como otras no tuvieron un impacto devastador en la población. También se observaron brotes epidémicos de difteria en la década de los años 80, e incluso algunos casos de paludismo en la última década del siglo. En este periodo, las condiciones higiénicas en lugares, villas o ciudades, incluido el Aral, eran extremadamente deficientes y muy precarias. Las viviendas eran pequeñas y carecían de ventilación y saneamiento adecuado, lo que generaba un entorno insalubre. El hacinamiento era común, con personas y animales conviviendo en espacios reducidos. En nuestra localidad era habitual encontrar chozas y casas de vecindad, llegándose a contabilizar, según el censo poblacional de 1892, un total de 138 chozas y 94 casas vecinales, distribuidas ambas por el casco urbano. En muchas de estas casas podían convivir hasta 14 familias, sumando un total de más de 50 personas en un espacio muy limitado, donde varias personas compartían una sola habitación. La falta de privacidad y de espacio adecuado para vivir era una constante. Además, a ello se le unía que muchas calles no estaban pavimentadas, lo que las hacía intransitables cuando llovía. Los sistemas de alcantarillado eran inexistentes, lo que obligaba a que las aguas residuales y los desechos fueran arrojados directamente a las calles, corrales y establos, aunque en algunos casos se dispusiera de pozos ciegos. Esta situación creaba un entorno insalubre que favorecía la propagación de enfermedades como la tuberculosis, la fiebre tifoidea y otras epidemias de importancia como las mencionadas anteriormente. El cólera morbo es una enfermedad bacteriana que por lo general se propaga a través del agua contaminada y fue una de las que hizo su aparición en esta villa en tres momentos claves de este siglo. El primero ocurrió en el año 1834, el segundo entre los años 1854 y 55 y el tercero en 1882. Con respecto al primero ya hay referencia incluso de periódicos como la revista La Española de ese mismo año, en el que se da información del gobernador civil sobre la existencia de casos sospechosos en 5 localidades, entre ellas el Aral, o incluso a través de actas de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Misericordia, concretamente una de 23 de febrero de 1834, en la que se indica que se había recibido un oficio del presidente del ayuntamiento rogando que se traslade la imagen del Cristo de la Misericordia a la iglesia parroquial para hacer una novena como rogativa a fin de implorar la tan ansiada lluvia que hagan cesar la calamidad presente, ya no solo en este pueblo, sino también en muchos de la provincia. Una segunda oleada tuvo lugar durante los años 1854 y 1855. En este caso, la epidemia sí fue de gran envergadura, como así reflejaron en un acta municipal de 2 de julio de 1865 los entonces médicos municipales señor González Orchoterena y señor Herrera de Tejada, que participaron activamente en la misma. José María Jiménez, en su blog De un olivo a otro, en un artículo titulado Una epidemia del siglo XIX, relata en el mismo que incluso la reina Isabel emitió una orden regia, publicado por el periódico La Iberia en noviembre de 1854, en la que se refería a la epidemia de cólera en Alar. En dicha orden, la reina agradecía el extraordinario comportamiento de los clérigos de la localidad, destacando especialmente la labor del párroco don Francisco Mauri por su ayuda,
y su implicación en la misma. El autor también menciona la descripción publicada por el periódico La España de 16 de agosto de 1854, donde se reflejaba el temor de algunos pueblos, como Aral, Osuna y otros, a contraer la enfermedad. También la Hermandad de la Misericordia documenta, en este caso, el fin de la epidemia, en un acta fechada el 10 de octubre de 1856. En ella se menciona que la población ya se encontraba libre del cruel azote del cólera morbo. Y además, se recogía la solicitud del alcalde para realizar una nueva rogativa, con la presencia del Santo Cristo de la Misericordia en la novena, que se celebrase en la iglesia parroquial como acto de acción de gracias. A raíz de la Ley de Sanidad de 1855, junto con la influencia de la corriente higienista, se promovieron políticas de higiene urbana para mejorar tanto la salud individual como la calidad de vida en las ciudades. Esta corriente ponía un especial énfasis en el papel de las corporaciones municipales en la gestión de la salud pública. En nuestra villa se fortaleció, por tanto la Junta de Sanidad como la de Beneficencia, que eran instituciones que desempeñaron un papel crucial en la protección de la salud. La Junta de Sanidad, compuesta por el alcalde, que actuaba como presidente, un regidor, 2 médicos, un farmacéutico, un veterinario y representantes de la ciudadanía, era el organismo responsable de implementar medidas preventivas para evitar posibles epidemias, así como de actuar medidas extraordinarias durante los citados brotes epidémicos. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en varias ocasiones se activó el protocolo de actuación de la Junta de Sanidad, incrementando asimismo los recursos disponibles gracias al aumento de presupuestos, por ejemplo, con casos de apoyo tanto del Gobierno Civil como del Banco Agrícola de Aral. Una tercera oleada ocurrió en 1882, aunque fue de menor envergadura debido a la implementación de medidas higiénicas urbanas, como el inicio del sistema del alcantarillado, la instalación de agua corriente, la pavimentación de nuevas calles y la mejora de las viviendas más precarias. Además, se aplicaron protocolos de actuación que contribuyeron a controlar la situación. Esta oleada, que continuó en 1883, pero que no afectó en este año a nuestra localidad. Tras esta tercera oleada, en el año 1885, se incluyó dentro de las medidas protocolarias la adecuación del edificio de San Roque para que estuviera en condiciones de recibir a enfermos en caso de posibles epidemias, así como a viajeros que debían pasar por el mismo para su observación. Este edificio fue preparado para funcionar como casa de hospitalidad ante epidemias que pudieran afectar tanto a nuestra localidad como a otras cercanas. Una segunda enfermedad epidémica de gran impacto en este siglo fue la viruela, considerada como una de las más devastadoras de la historia de la humanidad y la única que ha sido erradicada por completo. Las vacunaciones, basadas en el método Jenner, comenzaron en España en 1800, utilizando fluido vacuno, y desde entonces la práctica se fue extendiendo desde el centro de la península hacia otras regiones. A ello ayudó la importante hazaña de la expedición Balmis, que en 1803 este médico, junto con la enfermera Isabel Zendal, lograron la primera campaña de vacunación masiva en los territorios de ultramar de la corona española, gracias al impulso en aquel momento del rey Carlos IV. La viruela causó estragos en la villa del Aral, especialmente en la década de 1870. Desde diciembre de 1872 ya se habían implementado los protocolos correspondientes en Aral para combatir la viruela, incluyendo la vacunación pública de las personas más pobres como medida preventiva, debido a la expansión de la epidemia en Sevilla y en otros pueblos cercanos. Sin embargo, en el año 1875 se registró la mayor epidemia de viruela en nuestra localidad, alcanzando una cifra de mortalidad en aquel año de 522 defunciones, casi el doble de lo habitual, en este caso causada por la citada epidemia.
También hubo varios brotes en los 2 últimos decenios del siglo, pero sin graves consecuencias para la población, dado que la Junta de Sanidad de nuestra localidad fue pionera en la estrategia para las vacunaciones contra la viruela. En varias ocasiones, el ayuntamiento adquirió vacas en buen estado, que luego fueron trasladadas al Centro General de Vacunación de Sevilla para inocular el virus y extraer la linfa destinada a la vacunación. Tras la obtención de la citada linfa, se convocaba a los vecinos para que de manera voluntaria se vacunaran. Aunque inusual, este enfoque refleja la búsqueda de soluciones prácticas adaptadas a las circunstancias de la época. Hubo varios brotes en las 2 últimas décadas. En diciembre de 1883, en el que se produjo un nuevo brote epidémico, creando una alarma importante en la población, a pesar de haberse vacunado previamente. Sin embargo, los resultados no fueron tan positivos. También en los años 1888 y 1891 se llevaron a cabo vacunaciones masivas para la población, encargándose de ello un sangrador titular del ayuntamiento, don Ramón González, que fue el que procedió tanto a la adquisición de la becerra para su traslado a Sevilla, al centro de vacunación, para seguir el procedimiento mencionado anteriormente. Las últimas referencias a brote epidémico de la viruela datan de octubre de 1896. Se tratan de 2 casos informados por los médicos titulares. El primero fue el ingreso en el Hospital de Santa Caridad y Misericordia de una mujer procedente fuera de la localidad afectada por la viruela. En el citado centro se adoptaron todas las medidas ante esta situación, como la de aislamiento. Esta mujer falleció y se aplicó el protocolo correspondiente para su traslado al cementerio posterior a inhumación. El segundo caso sucedió en la calle Mogroyos, donde un enfermo fue igualmente recomendado para un aislamiento completo, tanto de él como de su familia, debiendo llevarle la comida para evitar todo tipo de contagio. Se estableció que el aislamiento fuese absoluto e incluso se dispuso una guardia permanente en la puerta de su casa por un guardia municipal. Era habitual que ante estos brotes epidémicos se suprimieran la asistencia de los niños y niñas a las escuelas públicas y privadas como medida preventiva, destinada a evitar la propagación de la enfermedad, priorizándose por tanto la salud pública a la continuidad de sus actividades. Precisamente a esta población afectó una medida pionera en nuestra localidad: la obligatoriedad de la vacunación obligatoria para todos los niños y niñas, y especialmente los que asisten a las escuelas, centros donde se reproduce con suma facilidad por haberse dado varios casos de viruela. Una medida que se adoptó en el año 1896 bajo la presidencia de la Corporación Municipal de don José Benjumea Zayas. Para ello se adoptó el mismo proceso seguido en los casos anteriores, de concertar cita con el Instituto Provincial de Vacunación y llevar a efecto el procedimiento antes mencionado. Esta medida adoptada por nuestro municipio de la vacunación obligatoria a los niños y niñas, especialmente a los que estaban en los centros educativos, se generalizaría a nivel nacional en el año 1922 mediante orden ministerial. Nos adelantamos, pues, a esta medida general un total de 28 años. Se siguieron adoptando por parte del Ayuntamiento, a propuesta de la Junta de Salud, una serie de medidas como proceder a una limpieza general de las calles de la población, la prohibición de arrojar aguas sucias a la calle, levantar los estiércoles que existían dentro de la población y su posterior traslado a más de 200 metros de casco urbano, y que a igual distancia se lleve también el ganado de cerdo, bajo el apercibimiento de multa que se exigía por la alcaldía a los responsables, entre otras medidas. Junto a estas epidemias, en las 2 últimas décadas del siglo XIX, el Aral se enfrentó a la aparición de la difteria, añadiendo un nuevo desafío para la salud pública. La difteria es una infección bacteriana grave que afecta a las membranas mucosas de la garganta y la nariz. Tuvo su máximo desarrollo en agosto de 1892 y afectó principalmente a la clase proletaria, que carecía de recursos para obtener tratamiento. Ante esta situación, el Ayuntamiento decidió tomar medidas terapéuticas, adquiriendo una gran cantidad significativa de sulfato de quinina, que se encargaron de ello los farmacéuticos de nuestra villa. Además,
La referencia a la posible adquisición de suero antidifterico en diciembre de 1895 sugiere la preocupación y la respuesta activa de la corporación municipal frente a los casos de difterias en la población. El ensayo del antidifterico demuestra la búsqueda de soluciones y tratamientos eficaces para hacer frente a esta grave enfermedad. Aunque las epidemias dejaron una profunda huella en la historia de Araal, también impulsaron una modernización de los sistemas de salud pública y la adopción de medidas preventivas que con el tiempo contribuyeron a mejorar las condiciones de vida y la resistencia frente a futuras amenazas sanitarias.